Subite a la nube. Despéjate. Y mientras escuchamos a Collective Soul haciendo Happiness, te insisto en este argumento que estaba intentando esbozar recién, que las asas son la medida de luminosidad que tenían las cámaras que Claro, que usaban tenían rollo, ¿no? película. Pero bueno, Y entonces claro. era una charla frecuente. Pero pará, porque, ¿De cuántas asas es esa película? Ah, vos decís que nada más que es para ese tipo de películas, ¿no? Ahora tampoco se mide por asas. Puede ser que se mida por asas, porque es una medida de luz. Y entonces el tema es que vos, cuando querés saber si da para hacer la película correcta con la cuestión correcta. Otra vez estás naufragando. No, Estás naufragando no en estoy un mar naufragando. del desconocimiento. Porque ustedes desconocen y me fotográfico. están acusando No, a mí no, de no. desconocer. Bueno, no, Vamos es a poner cierto, es cierto. Una película. En todo grupo hay alguien que desconoce y hay alguien que cree conocer. Vos sos el que cree conocer, nosotros somos los que desconocemos. Hablemos con alguien que sepa. que Mira, sabe, mira, en escucha, serio. escucha la flauta, te está diciendo, estás naufragando. Pero yo practicaba con mi Polaroid. Bueno, hablemos, Bueno, hable. hablemos con alguien que sepa del tema fotográfico, por favor. Alejandro Romero, por favor, ¿estás ahí para rescatarme y explicarle a ellos cómo es la cosa? Hola. Hola, ¿qué Hola. tal? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, todo en orden. Estábamos viendo Estaban que- hablando de las asas y la sensibilidad. De la Exactamente. película. Ellos son insensibles y me niegan la existencia de las No, asas. yo no digo que no sea verdad, pero digo que estás hablando y no... ¿Qué onda con eso? ¿Cuál es la pregunta, la discusión? Si hay una forma de medir la sensibilidad de la película o de lo que sea que Sí. reciba la imagen y Sí. si las asas no es esa medida. Arrancamos con eso, es después tenemos más dudas. las asas es la sensibilidad de la película, que tenía la película fotográfica, sea de cualquier formato, ¿no? Instantáneo, de 35 milímetros, rollo de formato medio. Ah, y eso no Tiene se... un determinado tipo de sensibilidad que para hacerlo como gráfico, cuanto más asa tiene la película, más sensible a la luz es. Claro, cuando más has, por ejemplo, para fotografiar de noche, por ejemplo. Para fotografiar de noche, por ejemplo, se utilizaba para fotografiar de noche sin flash rollos de 1600 asa, 800 asa, había algunos de 3200 también. Y esa, digamos, el asa sería la unidad de medida. Es la unidad de medida, claro. ¿Y se De la sigue utilizando sensibilidad ahora de- para lo digital también? ¿Cómo? ¿O no? No, para lo digital vos lo podés cambiar. Ahora vas a ver que figuran como ISO en las cámaras digitales y eso lo podés setear vos a gusto. Las cámaras te vienen desde 50 ISO, por ejemplo, hasta 3200, 6400 y eso lo pones vos arbitrariamente, depende en la condición que quieras fotografiar. Antes no lo podías elegir, pero era la película la que ya traía esa sensibilidad. Después vos lo podías forzar para arriba o para abajo. Por ejemplo, un rollo de 200 asas lo podías poner en 50 asas, en 100, o también lo podías forzar para 400, 800 asas. Claro, Alejandro Iba a dar Romero más sobreexpuesto, más subexpuesto, dependiendo el tipo de fotografía también que quieras hacer, pero era algo así. Claro. Alejandro Romero es especialista en cámaras, desde Antique Cámaras, y nos gustaría charlar acerca de cómo era el proceso de sacar las fotos en origen para poder entender mejor el tema de la fotografía digital, porque cuando sabes cómo fue todo, digamos, terminás dominando mejor el arte de la fotografía. Sí. ¿Cómo es el principio básico como para que una imagen que está ocurriendo en el mundo real quede estampada maravillosamente en una foto? Sí, mira, bueno, las primeras técnicas eran sobre placas de cobre, placas de vidrio, eran otro tipo de soportes hasta que llegó la película plana. Esas placas de cobre o de vidrio se emulsionaban con distintos tipos de químico y que eran o que hacían reacción a la luz. Claro. Pero como eran exposiciones en un principio, te hablo mediados del siglo XIX hasta también entrado el siglo XX, eran exposiciones muy largas porque, por ejemplo, las sales de plata, que el bromuro de plata, por ejemplo, que se emulsionaba, ¿no? Toda una pátina que
que la desplegaba sobre una placa de vidrio, tenía una sensibilidad que hoy correspondería, no sé, a 12 asas, 20 asas, era muy poco sensible, por eso las exposiciones eran más largas. Tardaban desde minutos hasta segundos, tenía que quedarse uno quieto, era bastante poco sensible el material. La clásica foto de los abuelos con el fotógrafo que se ponía dentro de la caja de madera y se ponía la capita, esa tenían que quedarse a lo mejor media hora adelante para que saliera. Alguna, por ahí no sé si tanto, pero por ahí sí eran segundos, póngale 10 segundos, 5 segundos, 20 segundos, depende también con qué se emulsionaba la placa en este caso. Pero mayormente eran segundos, no tanto minutos. Minutos fueron como las primeras experiencias de fotografía. Que la mayor parte de los registros que hay son paisajes, que como es inmutable el paisaje, bueno, no importa que se mueva o no algo delante, pero aquellas eran, te hablo siempre sobre formatos de emulsiones sobre vidrio, eran de segundos. Después por ahí, ya más centrado el siglo XX, las primeras 2, 3 décadas, ya sí existía la película, que no era tan sensible, pero que eran partes de segundo ya la foto. Un 15avo de segundo, un 10avo, un 20avo, que esas son por ahí las más conocidas, la de los abuelos, por ejemplo. ¿Y cuál es la importancia de la cámara en todo el proceso? ¿Qué es lo que te aporta desde lo artístico en la foto? En realidad es más, la cámara no deja de ser un instrumento, la cámara, el lente, el tipo de obturación que elijas, el tipo de soporte que elijas. Por ahí lo más importante, lo que creemos nosotros, ¿no? Siempre fue el fotógrafo que en aquel momento, en los inicios, no solamente era fotógrafo, sino que era óptico, emulsionador, un poco químico, un poco también ebanista o carpintero, porque hacía sus propios aparatos fotográficos. Sí, es importante como dispositivo que utilizás para mediar entre algo y la impresión que va a quedar, pero sí creemos que por ahí el fotógrafo es en este proceso lo más importante, que después es el que iba a revelar y a positivizar esas copias. Pero sí, claro que es importante. El avance de la tecnología, digamos, porque, viste, por ejemplo, en el tema de audio, de sonido, están los puristas que dicen, no, el vinilo, escuchame, el sonido de vinilo no lo vas a comparar con el MP3 o el CD o la música digital. Pasa lo mismo con las imágenes de digitales y las imágenes... Mirá, un poco sí, siempre charlando con gente que, se ha dedicado a fotografiar, gente, te hablo de mayores de 40, 50 años, que han fotografiado en analógico y también ahora lo hacen por una cuestión de trabajo en digital. Sí está la practicidad, la rapidez de la información hoy en digital, pero digamos como proceso artístico siempre se vuelve. Algunos vuelven, otros fusionan también. Por ejemplo, sacar con lentes analógicos en cuerpos digitales o tener así como una experiencia mixta, pero sí, es como un recorrido muy similar. Claro, por ejemplo, al del vinilo y los formatos digitales. Claro, para el reportero gráfico, gráfico, por ejemplo, la cámara digital es es algo increíble. Antes era imposible tener la velocidad. Vos estás viendo un partido de fútbol ahora, al instante tenés la foto del gol de Messi. Antes tenías que mandarlo, revelarlo, todo eso. Es que se busca mucho también, viró igual las sociedades viraron a esas formas de rapidez y de instantaneidad. Sí, en otro momento vos tenías que, por ejemplo, en el Mundial del 86, el gol de Maradona a los ingleses, bueno, esa imagen había que revelarla, había que mandarla a la redacción, bueno, era todo un proceso que no lo tenías como hoy en un segundo o en 2 segundos colgados y llegaba todo en puntitos, pues la mandaban vía Telex o algo así. Tal cual. Sí, me recuerdo eso. ¿Qué tiempos tal cual, se mandaban así. Pero sí es distinto, pero siempre hay personas que con esos vaivenes que trabajan obviamente con
con cámaras digitales, pero que también tienen la experiencia analógica o en esto que te decía de fusionar, de utilizar cosas analógicas, lentes, por ejemplo, analógicos en cámaras digitales. Alejandro, ¿y hay alguna cámara de las analógicas que sea como, qué sé yo, el Torino, el Falcon de las cámaras analógicas? Sí, hay muchas, pero por ahí las más conocidas son las Nikon F, las Nikon F2, que fueron muy conocidas porque que eran parte de lo que fue la guerra de Vietnam, se fotografió con ellas y muchas sobrevivieron a la guerra, las Leica también, que muchos reporteros gráficos, fotógrafos de guerra y prensa se utilizó muchísimo, son como fierros, que está, digamos, como que hay un consenso general que las distingue por sobre otras, independientemente de igual de la marca, porque Canon también fabricó, Canon, Pentax, Minolta, Yashica, Olympus han fabricado fierros también, pero por ahí esos son los que más se reconocen. Hasta hace con F, las Leica. Hasta hace no mucho tiempo todos teníamos una cámara y un celular. Sí. Ahora todos tenemos un celular nada más. Es como que están desapareciendo las cámaras. ¿Hay algún celular bueno, digamos, o es un mito que se sacan buenas cámaras con buena foto? Sabés que ahí medio que me mataste porque nosotros como que nos quedamos en el tiempo con el tema de la fotografía analógica, pero sí he visto celulares, por ejemplo, que tienen óptica que es de Leica, óptica Leica, los celulares chinos, los Huawei que tienen una muy buena calidad, una muy buena resolución con esa óptica, ¿no? Obviamente diseñado para un teléfono, una óptica pequeña, pero que tienen una muy buena calidad. No sé si pasé un chivo ahí de la marca china, pero no me preguntes el modelo porque no tengo idea, pero es uno que viene con una óptica que es de Leica, un lente que es Sumitar, si mal no recuerdo. Eso tiene una muy buena resolución. Excelente. Pero eso depende también de otra serie de factores más allá de la óptica que tienen que ver con procesadores. Claro, con toda la tecnología digital. Tal cual. Estamos hablando con Alejandro Romero de Antic Cámaras sobre cómo es todo el proceso de fotografía y cámaras antiguas, digitales, analógicas, y es prácticamente un tema que no podemos agotar en una sola salida, por lo que, Alejandro, si querés te comprometemos para en otra oportunidad seguir hablando sobre fotografía y ya sobre algunos trucos como para que no nos salgan tan mal las fotos hogareñas. Está muy bien, cuando ustedes quieran. Genial, muchísimas gracias. Es Alejandro. Cuando ustedes quieran, chicos, un abrazo grande. Abrazo grande para vos. Era Alejandro Romero de Antic Cámaras. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Suaznavar viven en la nube. La nube, 2 horas virtuales que suenan muy reales.